Hola, mi nombre es Almeidalia Cuautla Quintana, tengo actualmente 20 años, soy alumna de la licenciatura en Educación Inicial. Nací el 10 de julio del 2000. Mis padres se llaman Claudia Quintana Ríos e Isaac Cuautla Jiménez. Tengo un hermano que se llama Isaac Ulises Cuautla Quintana. Mi trayectoria académica. Entré a estudiar al preescolar CAI que se encuentra en mi municipio entre los años del 2003. Tengo pocos recuerdos de esa etapa, pero siempre tenía una gran admiración por mis maestras y soñaba con estar en su lugar. Tuve una maestra en el tercer año que era un poco gruñona y que al mismo tiempo estaba de mal humor. Nos gritaba y no tenía un buen trato con los alumnos. Nos sentíamos intimidados mucho. Tuve presente que esa maestra no tenía las características de un buen docente. Poco tiempo después entré a la primaria en que se llama Aquiles Cerdán, durante los años del 2006 al 2012. Tuve pocas experiencias. Durante los 6 años que cursé la primaria, los primeros 2 tuve una buena maestra. Recuerdo que la consideraba así porque sus clases tenían muchas actividades que nos hacían retener los aprendizajes, también porque se notaba que le gustaba realmente su labor. Ella era muy afectuosa y era fácil de tener una convivencia con ella, que me hace verla como un ejemplo a seguir. En tercer y cuarto año, los maestros que tenía fueron muy aburridos y solo se la pasaban poniendo calificaciones que ellos creían que nos merecíamos, y no por lo que sabemos. Entonces me di cuenta que esos profesores no tienen la preparación para enseñar ni la vocación. También por el contrario, no mostraban ninguna atención hacia nosotros como estudiantes. En la secundaria empecé a tener más claro las cosas y entendí que debía de obedecer y poner atención a mis maestros porque es una gran labor que hacen ellos. Así que fue por eso que nunca tuve problemas en la escuela y fui una alumna muy dedicada y destacada. Una de las decisiones más importantes fue seguir con mis estudios en el BINE. Entré al nivel superior porque gracias a las experiencias que tuve a lo largo de mi transcurso académico decidí que quería ser maestra, pero de acuerdo a los gustos personales que tenía. Pensé que la mejor opción era el BINE, así que tenía que acostumbrarme unos años antes para prepararme a tomar esta decisión de entrar a una licenciatura en el BINE. El proceso que tuve que hacer para ingresar a la licenciatura que actualmente estoy fue desde que se salió la convocatoria. La licenciatura fue de educación inicial fue mi primera opción porque sabía que quería atender a niños de 0 a 3 años. Conocía la diferencia entre la licenciatura en educación inicial y preescolar, que es muy notoria. Gracias a las experiencias que tuve, me ayudaron a conocer que realmente mi parte afectiva sí influye mucho. Realicé el proceso de admisión y las actividades para ello. Me preparé muchísimo para el examen de admisión para obtener buenos resultados y afortunadamente fui aceptada y me sentí muy orgullosa de mí. Actualmente me encuentro cursando el quinto semestre y he cambiado muchas perspectivas que tenían del quehacer docente que contaré poco a poco. Cuando ingresé a la licenciatura, tuve que hacer una recolección de todas las experiencias que he tenido como estudiante para descubrir la tarea de ser docente. Esto fue lo que concluí en su momento en primer año. Ser docente es una tarea muy importante porque estás contribuyendo en la formación de muchísimos niños desde una edad muy temprana hasta la adultez o prácticamente todas las transformaciones del ser humano. Ser docente se vuelve un ejemplo a seguir, una autoridad de un niño. Ser docente marca la diferencia en el alumno y con otros maestros. Implica también estar en constante actualización, conocer nuevas cosas y nuevas herramientas para el aprendizaje, incluso tener un buen trabajo aprendiendo de cómo pones en práctica tu vocación. Actualmente he tenido nuevas concepciones de ver el quehacer docente. Lo anterior es algo muy vago de lo que implica la tarea del ser docente, pues ser docente implica estar en constante cambio de nuestra práctica.
No siempre va a predominar las mismas estrategias, porque no todos los niños se atienden de manera sistematizada. Cada uno es diverso y es necesario acoplarse a sus características y no ellos a nosotros. Ser docente implica identificar y ejecutar las tareas de su quehacer de una manera eficiente, como la planeación, la evaluación, la práctica, las estrategias, la investigación, la atención pedagógica y asistencial, muchos otros elementos que permiten mejorar y estar en constante cambio la práctica educativa. Me doy cuenta que la responsabilidad del aprendizaje no solo es responsabilidad del docente, sino que es un trabajo integral, tanto con padres, madres, hijos y docente, o bien la esfera de las personas que interactúan con los alumnos. El maestro debe de estar por encima del conocimiento del niño o tiene que ir a la par con ellos. Debe de ajustarse a su contexto y sobre todo implementar el aprendizaje que realmente ponga en práctica o potencializa sus capacidades y habilidades. Las dificultades que he presentado en mi práctica docente es que tengo que seguir trabajando en el aprendizaje de la teoría que fundamenta todos los cursos que he visto en la licenciatura, que me permitirán sustentar cada una de las prácticas, implementar, poder detectar y hacer un diagnóstico que ya solo no me permita identificar las necesidades y fortalezas de los niños, sino que también me permite identificar el quehacer docente y mi desenvolvimiento en las prácticas. Conocer otros instrumentos que me permitan verificar el desarrollo que tienen los infantes para considerarlos como normalizados. Trabajar las diferentes edades que atienden a educación inicial, desde lactantes hasta maternales. En lo personal, en el tercer semestre, identifiqué un problema por trabajar con un grupo multigrado de lactantes y no podía trabajar de manera correcta porque quería que se trabajara con ellos al mismo tiempo, pero pues no era así porque las condiciones físicas de los niños no me lo permitían. Entonces necesito crear nuevas estrategias para atender esas demandas que me piden la sociedad. Y por último, las actividades que implemento que no estén idealizadas y que siempre estén acorde a la realidad de los niños.